Hola, hola pequeños, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Continuando con nuestras clases virtuales. El día de hoy pequeños vamos a trabajar pues la asignatura del Perú. Pero dentro de nuestro compendio está con el tema de personal social. No se preocupen. A ver, el tema que vamos a trabajar es la corriente libertadora del sur, parte uno. Quien habla es el licenciado Luis Antonio Ulloa Paitán. El día de hoy, 17 de marzo del 2021, vamos a trabajar pues esta asignatura, muchachos, en nuestra institución integral de UNI, para lo cual pido mucha atención, pequeños. A ver, vamos a empezar. Pero antes de ingresar al tema, netamente de, en este caso, la corriente libertadora del sur, nos habíamos quedado en este tema. No quisiera saltarme de un punto a otro. Lo que queremos es fortalecer nuestra identidad cultural, conocer nuestro pasado, ¿sí? Entonces, al conocer nuestro pasado, entender nuestro presente y proyectarnos hacia el futuro. Así es la secuencia que se debe de seguir. A ver, muy bien, entonces vamos recordando un poquito referente al tema, ideas liberales, ¿no? Las ideas liberales se fortalecieron con esas ideas que se tuvo en Europa, gracias a la Revolución Francesa. ¿Y quiénes se dirigían esa revolución francesa? ¿Se recuerdan ustedes? Los llamados ilustrados. ¿Por qué? Creían que ellos eran los iluminados por la luz de la razón, porque ya no ellos ya no estaban pues contentos con este dominio español. ¿Está bien? Entonces empezaron la Revolución Francesa en Francia, pues, donde esas personas, los famosos ilustrados, se levantaron contra quienes, contra el propio poder de Francia. Entonces los pobladores se levantaron y tomaron Francia, y si ustedes se recuerdan, decapitaron a los reyes. ¿Sí? Muy bien. Entonces, estas ideas de revolución francesa, donde el pueblo se levanta contra en este caso, contra los gobernantes de Francia, sirvió bastante para qué, para que en el Perú, pues, se tengan que levantar contra el dominio español. Gracias a quienes esto se hizo, esta influencia de los ilustrados, se hizo fuerte en el Perú, gracias a quién, a los criollos, ¿sí? Que en esa época pues tenían esa mentalidad de revolución, de levantamiento contra la opresión española, como tenemos acá nosotros pues las ideas políticas que se pudo manifestar gracias a qué, a la carta a los españoles americanos. ¿Quién lo hizo? Juan Pablo Vizcardi Guzmán, en el cual redacta y menciona de que nosotros, los nuevos, en este caso la nueva generación, ¿sí? En este caso pues los españoles americanos, como decía él, debíamos cuidar, nuestra tierra, ¿sí? Debíamos nosotros valorar pues a nuestra tierra. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Votando pues a los españoles opresores, ¿correcto? Debíamos cuidar nosotros nuestra tierra porque somos la nueva generación, así indicaba en su carta a los españoles americanos. ¿Qué más nos indica? También había otros, en este caso, otros escritos, ¿no? Como también se fundaron centros de formación intelectual, como tenemos pues el Real Convicto de San Carlos, donde se formaba a esos criollos con esta mentalidad liberadora. ¿Qué más tenemos? La Sociedad de Amantes del País, que eran personajes ilustres, personas preparadas, que se reunían para qué, para poder conversar sobre el tema de la revolución, ¿sí? Y la libertad de nuestro Perú. ¿Qué más tenemos? Un periódico llamado El Mercurio Peruano, ¿no? ¿Sí se recuerdan? El cual daba a conocer a la población sobre la opresión que tenían los españoles hacia nosotros. ¿Está bien? Entonces desde ahí se formaba pues las ideas liberales. Muy bien, teniendo en relación a eso, muchachos, un pequeño repaso lo que hicimos el año pasado, vamos a fortalecer con la siguiente secuencia. La corriente libertadora del sur, parte uno.
Entonces, vamos a conocer quién dirigió pues esta corriente libertadora del sur, parte uno. Pues es el famoso Don José de San Martín, ¿sí? Que algunos ya lo conocen, ¿sí? Durante los 5 primeros años pues hemos tratado bastante sobre él, ¿no? Su nombre es José Francisco de San Martín, el cual nació en Yapeyú, Argentina, en 1778. Fue hijo de Juan San Martín y Gregoria Matorras. Estudió en España, escuchen bien, no estudió ni siquiera en Argentina, estudió en España y desde muy joven se enroló. ¿Qué quiere decir? Se unió al ejército español. Él, al estar dentro del ejército español, observó, notó de cómo los españoles pues les gustaba o tenían esa mentalidad de oprimir a los demás pueblos. Y eso no le gustaba a él. Pero sí, miren, escuchen, participó, luchó contra los franceses. ¿Está bien? Luchó contra los franceses e ingleses, que son los franceses, en este caso pues son aquellos pues que se levantaron contra sus, en este caso sus gobernantes. Entonces participó en esas batallas. Entonces observó cómo la población tenía esa mentalidad de ya cansados de la opresión, levantarse contra pues sus reyes, ¿no? En ese tiempo. De igual manera contra los ingleses, ¿sí? Participó dentro de esas luchas. Entonces pudo observar cómo las personas tenían otra mentalidad, ¿no? Ya estaban cambiando, ya estaban cansados de esa opresión. Entonces participó tanto en la lucha de Francia y contra los ingleses. Luego de eso, él decide, ¿no? Separarse, pero ya tenía las tácticas para poder dirigir, en este caso, un ejército. Entonces, decide que independizar a Chile y luego a Perú. Pero ¿qué es lo más trágico, muchachos? Que al regresar a su país, Argentina, pues lo reciben mal y simplemente decide viajar a Europa y muere pues en Europa, ya en Francia en 1850. ¿Dónde se va a Francia? Porque es el inicio pues de la revolución, ¿no? ¿Correcto? En la cual pues los franceses se levantaron, como lo vuelvo a repetir, contra sus gobernantes y los decapitaron. Muy bien, muchachos, eso fue una pequeña reseña sobre la vida de don José de San Martín. Pero nuestro tema es pues el plan emancipador, ¿sí? ¿Y en qué consistía el plan emancipador? Nos indica: San Martín había comprendido que la libertad de su patria Argentina no estaba sustentada, no podía estar libre mientras que en Argentina y en toda América siga el dominio español, como indica acá, ¿sí? Existiese en América el vestigio del poder español. Mientras existía el vestigio, mientras existía el poder de los españoles, ninguna de las naciones podría estar bien, podría estar libre. Entonces, decide él empezar el proceso de emancipación. Pero ¿dónde? Dice, ¿no? Se va a centrar él en el Perú. ¿Por qué? Porque todo el virreinato, ¿sí? Habíamos visto todo nuestro virreinato en América estaba centralizado en el poder. ¿Dónde? En el poder del Perú. Ahí estaban, pues ahí vivían, ¿quiénes? Los españoles, en Lima específicamente, era la capital del virreinato. Entonces, ¿qué dice don José de San Martín allá? Primero tengo que atacar en la parte central. ¿Dónde están ubicados los españoles? En el Perú, allá. Pero para eso, dice, para poder acceder al Perú, necesariamente tenía que él independizar primero a Chile para poder ingresar al Perú. Si no, no podría ingresar al Perú, ¿sí? Entonces, primero tengo que independizar a Chile. Para eso tuvo que formar pues un ejército y él comandar por en este caso por la cordillera de los Andes, cruzar por la cordillera de los Andes. Correcto, muchachos, para llegar a Chile y luego recién poder direccionarse al Perú. Entonces,
Vamos, nos indica, ¿no? ¿Cuál fue el plan emancipador de don José de San Martín? Primero, cruzar los Andes con todo su ejército, como ustedes pueden observar aquí en la imagen, ¿ve? Entonces, formar su ejército, cruzar los Andes, ¿para qué? De Argentina pasar pues a Chile, ¿no? Independizar Chile. Luego de independizar Chile, ya estaba cerca al Perú para poder, en este caso, realizar el proceso de independencia, entonces, o el proceso de libertad. Entonces, luego de independizar Chile, su plan era atacar Lima por el mar, ¿sí? Acciones que fueron realizadas con su ejército por los Andes de nuestro, en este caso de Chile, y luego pasar al Perú. Acá me indica la independencia de Chile. A ver, ahí está la independencia de Chile. ¿Cómo lo logró? No lo logró fácil. Hubo batallas en las cuales tuvo que perder pues a su ejército, pero lo logró al fin. Vamos a leer un poquito sobre esto, vamos a ir explicando referente a cómo lo logró, dice, ¿no? Después de formar su ejército de 4.000 combatientes que tendrían que cruzar pues todos los Andes, cruzar la cordillera de los Andes, dice, San Martín se dirige a Chile, cruzando la cordillera de los Andes. ¿En qué fecha? En 1817. Miren, ya se está acercando a la fecha de nuestra independencia. Por favor, relacionen eso, 1817. Entonces, la independencia de Chile se logró luego de las siguientes batallas. Ahí está. Las principales batallas son estas. La batalla de Chacabuco, donde se logra una victoria chilena. No logró automáticamente una victoria. Tuvo que, en este caso, sufrir, batallar don José de San Martín, llevándose una derrota chilena. ¿Sí? Perdón, una victoria chilena. Luego, ¿dónde se fortalece? En la batalla de Cancha Rayada. Ahí sí derrota a los chilenos. Y por último, finaliza con la batalla de Maipú. Maipú, recuérdense, en esta batalla, miren cuántas batallas, uno, dos, tres batallas. En la batalla de Maipú fue la batalla final contra los chilenos y es donde se obtiene pues la victoria de don José de San Martín en la batalla de Maipú, donde Chile alcanza su independencia, como ustedes pueden observar, el 12 de febrero, miren, de 1818. ¿Cuánto ha pasado? Casi un año, imagínate, ¿eh? ¿Te das cuenta? Entonces, todo ese proceso no ha sido fácil. Logró la independencia de Chile el 12 de febrero de 1818. Como ustedes pueden observar, ahí está flameando la bandera chilena como también la argentina. ¿Sí? Muy bien, continuamos. La expedición al Perú. Ya logró uno de sus planes de emancipación. Cruzar la cordillera de los Andes, llegar a Chile, independizar y luego a partir de ahí dirigirse al punto central donde están pues los virreyes, atacar al virrey. Entonces, inicia la expedición al Perú. La expedición al Perú nos indica, luego de realizar la independencia, la libertad de Chile, del país chileno, dice, la expedición libertadora partió de Chile de 1820, en 1820, dice, partió de Chile en 1820 por el almirante a cargo. De ella fue pues el almirante Lord Thomas Cochrane, ¿no? Que fue un inglés. O sea, San Martín no solamente pues estaba pues con un ejército argentino, estaba con un ejército chileno, estaba con la unión de un ejército inglés. Miren, se dan cuenta cómo pues buscó personas que lo pudieran ayudar para poder dirigir el tema de nuestra independencia, el proceso de nuestra independencia del Perú. Porque como les vuelvo a repetir, era la parte central, era donde tenía que atacar, atacando Perú, votando a los virreyes que estaban viviendo ahí, podía recién decir hemos expulsado a los españoles de nuestra América. Entonces, se dirigen de Chile al Perú el 8 de septiembre, en el cual
desembarcaron en la en la bahía de Paracas, como pueden ustedes observar, ¿sí? Luego ocuparon Pisco con mucho esfuerzo. ¿Para qué? Para poder en este caso pues eh, poner su centro de en un lugar donde ellos podrían pues planificar todo el proceso, ¿no? Sí, pero para eso también hubo batallas que ya más adelante pues lo vamos a estar viendo. Entonces, como pueden ustedes observar, ahí está pues don José de San Martín desembarcando en la bahía de Paracas. Acá tenemos, miren, cómo se ha ido cómo se realizó ese trayecto. Nos ubicamos en Santiago de Chile, sale del puerto de Valparaíso, luego surca pues el mar para poder llegar a la bahía de Paracas en Pisco. Ahí pone su cuartel general. ¿Está bien? Entonces, con mucho esfuerzo, porque dice, porque posiblemente pues ha habido españoles que estaban pues cuidando esos lugares, entonces pues ya don José de San Martín con todas sus tropas tuvieron que en este caso derrotarlos y establecerse ahí. A partir de ahí establecer su cuartel general para poder llegar al Perú, a Lima específicamente. O ya estando en el Perú, llegando a Pisco, estableciendo su cuartel general, dirigirse a Lima, al centro, donde está el dominio español, donde viven pues, en este caso, donde vive el virrey. Muy bien, continuamos. Espero que me estén escuchando, me estarán atendiendo, hijos. La conferencia de Miraflores. A ver, ¿en qué consistió la conferencia de Miraflores? Indica, ante la llegada de los patriotas, que en este caso pues fue el ejército libertador de don José de San Martín, en ese tiempo había un virrey llamado Joaquín de la Pezuela. Este virrey Joaquín de la Pezuela intenta negociar con don José de San Martín. Por eso hablamos de la conferencia de Miraflores, desarrollándose así esta conferencia, donde se reunieron representantes del virrey, el mismo virrey, don José de San Martín y los patriotas. ¿Y qué es lo que han solicitado? Solicitando la independencia del Perú. ¿Y en qué consistía? De que ellos se tengan que retirar, el virrey y todo ese ejército se tenían que retirar a España. Está bien, entonces se propuso la independencia del Perú, mientras que el representante del virrey propuso que a San Martín se someta a la corona española, ¿sí? En el cual no hubo acuerdo alguno y simplemente se continuó con el proceso de emancipar, de realizar la independencia del Perú, de votar a los españoles de nuestra América, ¿sí? Entonces, así se realizó la conferencia de Miraflores. Siguiente, continuando pues con este proceso de independencia, tenemos al general Álvarez de Arenales y su expedición, el cual pues solicita, ¿no? Don José de San Martín, oye, tú te tienes que ir pues al interior del Perú para poder, ¿qué? Para poder, en este caso, buscar que la población se tenga que levantar, porque ya hemos llegado nosotros vamos a apoyar a la independencia del Perú, a votar a los españoles. Entonces, San Martín envía a Álvarez de Arenales a la sierra, ¿no? Con la intención de levantar el espíritu, indica, ¿no? Revolucionario en el interior del país. Ahí está el general Álvarez de Arenales. Llegando pues a Cerro de Pasco, y en Cerro de Pasco pues estaban pues en este caso ejércitos españoles. Está bien, porque en Cerro de Pasco estaban pues sacando el mineral, entonces ahí estaban ellos cuidando. Entonces se tuvo que enfrentar al general español O'Reilly, el cual pues lo derrota, ¿no? El general Álvarez de Arenales. Entonces dice, mientras tanto pues el cuartel general que se encontraba en Pisco ya se cambió a otro lugar denominado Huaura. Está bien, entonces acá tenemos pues al general Álvarez de Arenales, ¿sí? Está bien, a quien envía pues a fortalecer, vuelvo a repetir, el espíritu revolucionario, ¿dónde? En la sierra.
Muy bien. Siguiente. El motín de Asnapuquio. ¿Cómo, profesor? Está hablando mal usted. El motín de Asnapuquio, así se denomina. ¿Y en qué consistía el motín de Asnapuquio? Ya que el general, perdón, los generales del virrey Pezuela, que en la anterior diapositiva habíamos observado, que es el virrey que pues que manda, ¿no?, a llamar a don José de San Martín para la reunión o la conferencia de Miraflores. Entonces, a todo eso, los generales que tenía a su mando este virrey Pezuela se levantaron contra él, realizando un motín llamado el motín de Asnaupuquio, un golpe de estado. ¿Qué quiere decir eso, profesor? De que los propios españoles se levantaron contra su virrey, los generales españoles se levantaron contra su virrey. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el virrey fue acusado de tener una pasividad, era muy pasivo contra el ejército, que en este caso estaba dirigido por don José de San Martín, los denominados patriotas. Entonces, era muy pasivo, no tenía pues en este caso esa energía de poder decir ya nos vamos y lo votamos a don José de San Martín. No. Entonces sus generales decidieron pues levantarse contra ese virrey Pezuela y poner a alguien que sí podía manejar en esa época el virreinato del Perú y votar a don José de San Martín. ¿Quién era ese virrey? José de la Serna. Acá ustedes lo pueden observar, José de la Serna fue quien se quedó en este caso pues como virrey para poder luchar contra, no es contra en este caso nosotros, pues, los patriotas, ¿no? En ese tiempo pues dirigía don José de San Martín. Y a la vez, miren, don José de San Martín y José de la Serna eran amigos, nos indica. Eran amigos, claro, no te estoy indicando que don José de San Martín en un tiempo participó, se enroló en las filas del ejército español, es por eso que se conoce, y eran amigos. Pero como el objetivo de don José de San Martín era pues emancipar, realizar la independencia del Perú, pues fue otro el proceso. Entonces acá tenemos la entrevista de Punchauca, recuérdense cada uno de los procesos, ¿ah? La entrevista de Punchauca, donde la Serna, siendo amigo de José de San Martín, lo llama a una reunión, donde se propuso iniciar una serie de conferencias con el objetivo de solucionar el conflicto. La Serna le dice, pues, don José de San Martín, ¿por qué has venido? ¿Cuál es tu intención? Entonces se entrevista, ¿sí? Por eso se denomina la entrevista de Punchauca. Entonces, en esta entrevista don José de San Martín le propone, ¿no? ¿Sí? Propone que el Perú debería de ser libre y tener un gobierno monárquico constitucional. ¿Cómo es eso, profesor? El Perú debe ser libre, pero debe tener un gobierno monárquico constitucional. No te entiendo ese término. Ya más adelante en secundario ustedes van a entender mejor. Voy a dar una pequeña explicación referente a este gobierno constitucional, perdón, a este gobierno monárquico constitucional. Este gobierno, que es lo que pedía don José de San Martín, monárquico constitucional, dice, cuando estaba a manos de del virrey La Serna, era un gobierno monárquico absoluto, absoluto. Entonces, cuando era monárquico absoluto, solamente él, el rey de España, tenía el poder, nadie es más. Entonces, a contra o lo contrario de esto era pues un gobierno monárquico constitucional, en la cual el pueblo podía elegir, ¿sí? En este caso, a sus representantes, pero siempre tenía que estar dirigido pues o encabezado por alguien en este caso, ¿sí? Pero ya pues tenía participación del pueblo. ¿Sí? No es como ahora, de España nos mandaban, ya, tú vas a ir a gobernar al Perú, tú vas a ir a Argentina, entonces no, pues, no estábamos pues manejando, pues en este caso, eh, eh, la participación del pueblo. Entonces es lo que quería don José de San Martín. Sin embargo, la Serna no acepta y simplemente deciden continuar, deciden continuar pues
con este caso con la guerra que se estaba iniciando, ¿no? ¿Sí? Decide pues retirarse la Serna pues con dirección al Cusco, menciona ahí. Muy bien, entonces continuamos. Acá tenemos una pequeña lectura que lo vamos a realizar con ustedes, muchachos. ¿Está bien? Ahora te toca a ti, vamos, tú puedes. Esperando que me hayan entendido referente al proceso de independencia, ¿sí? Entonces, a la idea liberadora de Don José de San Martín, parte uno. Los espero a las 10:30, muchachos, para poder continuar pues con nuestras clases. En función a lo que se ha podido exponer en las diapositivas, vamos a ir preguntando. ¿Correcto, pequeños? Entonces, vean su video, repásenlo y nos vemos a las 10:30. Espero que les haya gustado. Nos vemos, muchachos.